Hace unos días escuchábamos al GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al almirante general Teodoro Esteban López Calderón, afirmar que el orden internacional en los próximos 5 o 10 años va a depender fundamentalmente del desenlace de la guerra de Ucrania y sobre todo de la interrelación entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Como queremos acudir siempre a personas y a profesionales con criterio, pues para analizar las palabras del GEMAT hemos decidido emplazar a Manuel Morato, coronel del Ejército de Tierra retirado y presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad, para que nos hable de esta reflexión y para ahondar con él en ella. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, Rafael. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento que enarbolaba yo en el comienzo por parte de, que no hacía más que repetir lo que había dicho el GEMAT? ¿Estás de acuerdo? Bueno, si me lo permite, Rafael, quisiera en primer lugar comenzar diciendo que el GEMAT, el almirante general López Calderón, es un gran profesional. Es un ejemplar servidor público que conoce perfectamente cuál es su misión, su papel como máximo representante y responsable militar de las Fuerzas Armadas Españolas, y su relación con el gobierno, como usted muy bien sabe, es la de un asesor. Él es asesor del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Naturalmente es un asesor muy cualificado. Claro. Y lo digo por las injustas acusaciones contra él que se han publicado en algunos medios en relación con el aumento del gasto en defensa y esos comentarios que, bueno, a los que usted se refería de alguna manera, que en realidad lo que decía el GEMAT solo reflejan el interés general. Y esos comentarios contra él, pues lo que se ve es que eran, bueno, que buscaban no que fuese como es un fiel servidor de todos, sino de una parte solamente. Claro, sí. Y yendo ahora a su pregunta, en mi opinión, estamos sin duda en el comienzo de un nuevo orden mundial multipolar, que efectivamente depende en gran medida del desenlace de la guerra de Ucrania y, sí, claro que sí, de las consiguientes relaciones entre Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Si vamos viendo escenarios, Manuel, uno sería pues un mantenimiento, un cierto mantenimiento del statu quo actual, pues que no haya una paz duradera en Ucrania y que además siga ese polvorín incendiado, el de Oriente Próximo. Ese sería un escenario que no sé qué plantearía después, no sé qué nos aporta. Bueno, ese es un escenario. Hay otros escenarios, como usted muy bien sabe. Para mí este no es el posible en un inmediato futuro, ¿no? ¿Sería más probable otro, entonces, Manuel? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay otros escenarios, como usted sabe, porque también sigue estos temas con atención, que podrían ser, bueno, pues dos grandes bloques alineados en torno a China y Estados Unidos, en donde Europa estaría subordinada a Estados Unidos y Rusia, bueno, de alguna manera, pues condicionada, por supuesto, con su apoyo y necesidad y con la necesidad de apoyar Rusia a China. Claro. Este escenario para mí es el que yo creo que se puede presentar a corto plazo, con lo cual estaríamos ante una nueva guerra fría, que es lo que ya tenemos en este momento realmente, y esos dos grandes bloques que ya se están configurando, uno alrededor de China y el otro alrededor de Estados Unidos. Ese es el que yo creo, ese escenario yo creo que es más factible a corto plazo, sin que esto no signifique que pasados los años, pues Rusia, que no ha sido siempre ni mucho menos aliada de China, pues quisiera buscar su propia hegemonía. Claro. Y bueno, condiciones tiene para lograrlo, con lo cual podríamos pasar a otro escenario. Pero en este momento yo creo que a corto plazo esto es lo más factible. Si analizamos dijéramos, a ver si se me entiende, el bloque que no somos nosotros, es decir, el que sería Rusia y China en ese escenario que hemos dicho, pues tendrían que tener a su vez
una serie de alianzas estratégicas, ¿no? Se podría contar entre los apoyos, obviamente Corea del Norte, que ya está apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania, o Irán, que tiene muchos acuerdos firmados con ambos protagonistas, ¿no? Al final esto, no sé qué otra serie de elementos para establecer esa guerra fría incorporaría en ese bloque, ¿no? Porque al final China es un actor fundamental, muy centrada en el Indo-Pacífico, pero que quiere tener pues a Rusia, lo que digo, a Corea del Norte, a Irán a su favor. No sé si alguna reflexión más, Manuel. Bueno, hay, como usted sabe también, ahora está muy, no es que esté muy de moda, sino que está en auge los BRICS, están cada vez más, son de mayor importancia, no solo desde el punto de vista de la seguridad, pero también en el de la seguridad. Y yo creo que por ahí pueden venir las ayudas, y por eso la Unión Europea debería ser muy cauta, porque no estamos hablando de Rusia solamente, ni siquiera de Rusia y China, que ya es una alianza enormemente importante. Y con lo que usted dice de Corea y otros estados, que, bueno, en su día pues les llamábamos los rogue states, ¿no? Estos estados gamberros, pero que con el paso del tiempo vemos que a veces deja un país de ser gamberro o de ser un gobernado o donde hay guerrillas muy iba a decir una cosa muy simple, pero es para que todo el mundo lo entienda, de los malos los peores, ¿no? Como puede ser el caso de Siria, ¿no? Y de un día para otro pues resulta que se convierte casi en aliado, aunque le dura 4 días esa alianza. Pero bueno, yo creo que los BRICS son no el enemigo a batir, pero sí el contrario a considerar como la competencia mayor, no solo en el ámbito económico, sino también en el de la seguridad. Hay que tener en cuenta que hace muy poco que se crearon los BRICS y solamente estaban pues Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí. Pero ya se han sumado nada menos que, fíjese, Egipto, Etiopía, Irán, los voy a enumerar porque los BRICS yo los tengo muy en mi memoria porque son muy importantes cada vez más, ¿no? Bueno, pues Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, todos esos ya forman parte desde hace un par de años de BRICS, pero es que el pasado año se han unido Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Y no sé si me dejó alguno. Tremendo, o sea que es tremendo, sí, la nómina. Bueno, sabemos que hay ¿Perdón? Que es tremenda la nómina de socios que se van incorporando, como bien nos está explicando. Es tremendo. Incorporaciones, además, cualitativas como Indonesia, casi 300 millones de habitantes. Nigeria, que va a ser, según las proyecciones demográficas, a finales de este siglo XXI, el segundo país más poblado del mundo, por delante de China y por detrás de India, con lo que son naciones que cualitativamente que se unan es muy significativo lo que nos está contando. Bueno, y no olvidemos que Turquía es un aliado nuestro en la OTAN. Cierto. Sí, sí. Y aspirante a la Unión Europea, en fin. Sí, precisamente le quería hablar sobre la Unión Europea, que él ha sacado a colación. La Unión Europea da una sensación de tener una ecuación desequilibrada. Somos casi 500 millones, tenemos 17 millones de PIB, tenemos incluso un país con potencia nuclear, pero no pintamos nada apenas en el concierto internacional, más allá de lo económico. Bueno, yo la verdad creo que la Unión Europea ha cometido graves errores en los últimos años. La Unión Europea tendría que convertirse en una verdadera unión de Estados. En la actualidad, la Unión Europea no es ni una federación ni una confederación. Y bueno, pues si queremos pintar, como usted dice, algo en el escenario internacional, pues tenemos que profundizar en esa unión para que se convierta en una entidad propia con carácter político único y con una política exterior única que no tenemos. Claro. Y claro, el problema es que esto supone una pérdida de soberanía de los Estados. Claro, los Estados tienen que ceder su soberanía en estos ámbitos, en el ámbito militar, por supuesto, que ya está incluido ahí cuando digo en la política exterior, tiene que cederlo a la Unión Europea. Y esa es una asignatura pendiente
que no parece que estemos dispuestos a aprobar. No creo que estemos estudiando lo suficiente para aprobarla. Porque no hay voluntad política, claro. Esa es la realidad. Aunque no podamos conseguir esa verdadera unión, que yo creo que no se va a conseguir a corto plazo, pues deberíamos, pues intentar ir en el camino de lograrlo. Es decir, despegarnos de Estados Unidos, no porque Estados Unidos sea nuestro enemigo, sino porque, ahora lo estamos viendo con la nueva administración, pues tiene sus intereses propios, que ellos mismos dicen que los pone primero, como debe ser, además, dicho sea de paso. O sea, que yo eso no lo critico. Lo que critico es nuestra inoperancia y nuestra, pues no sé, como nuestra estulticia, porque vamos, tras los recientes cambios en la política exterior de Estados Unidos, en mi opinión es muy obvio que si dejamos que la Unión Europea, que si deseamos que la Unión Europea sea un actor internacional importante, pues hay que hacer cambios. Claro. La OTAN se tiene que transformar. No podemos descansar nuestra seguridad en una organización que no controlamos, porque, es del género, no sé, no quiero definirlo de ninguna manera, ¿de qué género? Porque evidentemente no estoy hablando de tema sexual, pero tampoco quiero ponerle la palabra que me parece demasiado fuerte para utilizarla, pero que cada uno puede poner la que quiera. La OTAN está controlada por Estados Unidos, pero no de ahora, desde su creación. Lo que ocurre es que ahora estamos viendo que si Estados Unidos cambia su política y tiene otros intereses y se quiere ir hacia el Indo-Pacífico, por ejemplo, pues a nosotros a lo mejor, pues eso nos queda muy lejos. Desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista de la seguridad. Y la guerra, desde luego, de Ucrania nos ha hecho todavía más dependientes de Estados Unidos, o sea que no creo que vayamos por el buen camino. No podemos más que Manuel Morato, coronel retirado, presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad, más que agradecer esta presencia y este análisis que nos ha dejado muy claro hacia dónde vamos, hacia esa Guerra Fría y la necesidad que tiene Europa de unirse y de hacer más Europa para ser relevante en el concierto internacional. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme, gracias. Hasta aquí.